Un saludo de luz y verdad para todas las estudiantes del cuarto grado de secundaria, secciones A y B. Para el día de hoy, jueves 23, vamos a continuar haciendo un estudio o una revisión de las tendencias de la medida central para datos agrupados. Muy importante que es para datos agrupados. En la sesión del día de ayer estuvimos trabajando con referencia al promedio o la media. Muy bien, ya en este caso vamos a ver lo que se conoce como la moda y cómo se conoce también como la mediana. Entonces, ya sabemos de que son tres las medidas de la tendencia central, una de que se conoce como la media, la moda y la mediana. Vamos a ver en este caso la moda. En este caso con la moda nosotros lo que vamos a fijarnos para los datos agrupados, los intervalos que están interviniendo en este ejemplo. Recordemos de que en el día de ayer estuvimos observando los ejemplos de las empresas que tienen cierta cantidad de trabajadores. Y nosotros vemos de que en esta tabla nos damos cuenta de que hay 12 empresas que tienen trabajadores que oscilan entre 30 y 40. Entonces, cuando eso sucede de esa manera, determinar la moda, en este caso, entonces vemos que la mayor frecuencia se está presentando entre los 30 y los 40 trabajadores. ¿Por qué? Porque en este caso son 12 las empresas las que lo presentan. Eso es lo que se conoce como la clase modal. Y si nosotros lo vemos desde un punto de vista gráfico o lo observamos dentro de la tabla, nos daremos cuenta de que está ubicado exactamente allí donde se está señalando. Por lo tanto, yo puedo determinar de que la moda en este caso se encuentra entre los 30 y los 40 trabajadores. Hay muchas veces que las estudiantes preguntan de que si es posible de que en este tipo de casos se presenten dos veces, es decir, en la misma frecuencia absoluta, y eso es cierto. Se puede presentar como en el caso este que estamos viendo acá. Acá estamos viendo, por ejemplo, el caso de los tiempos en minutos estamos viendo los tiempos en minutos de estudiantes que están llegando tarde a su casa. Muy bien. Entonces, aquí en este caso yo estoy observando que hay tres frecuencias absolutas que se están repitiendo para los 35 y 45 minutos, para los 55 y 65 y los 65 y 75 minutos que presentan los grupos de estudiantes. Por lo tanto, como los tres datos de frecuencia absoluta se están repitiendo, entonces en este caso estamos hablando de una distribución trimodal. Muy bien, o sea, de que en este caso en la moda se está observando una, dos y tres veces. Entonces, la distribución trimodal en este caso se va a presentar en esos tres intervalos de igual manera. Por otra parte, vamos a observar lo que se conoce como la mediana. La mediana, en este caso, para poderla calcular o para poderla determinar, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros nos vamos a dar cuenta la cantidad de datos que se están tomando del ensayo o del problema que se está presentando. Muy bien, por ejemplo, en este caso se están presentando el salto que está tomando cierto número de estudiantes y ese cierto número de estudiantes en total son 53. Cuando yo tengo esos 53 estudiantes, lo que yo hago en este caso es tomar la mitad de los datos que yo he tomado de los estudiantes. Digo en este caso 53 estudiantes y al dividir 53 entre 2, entonces me quedaría igual a 26,5. Entonces la mitad de los datos va a ser igual a 26,5. ¿Qué hacemos con ese 26,5? Ese 26,5 me va a servir a mí como referencia para determinar cuál es el intervalo que se pasa de la mitad. Entonces, de estos cuatro intervalos que yo estoy observando en esta tabla, observo de que el tercero de ellos es el que sobrepasa más allá de la mitad. No puedo tomar el segundo porque el segundo tiene una frecuencia acumulada igual a 24, así como lo están observando ustedes acá. Pero si yo tomo el tercero, me doy cuenta de que la frecuencia acumulada es igual a 42, por lo tanto, esa se sobrepasa de la mitad y allí yo voy a seleccionar ese intervalo como el que me va a permitir calcular la mediana aproximada. Es muy importante lo que yo estoy hablando en este momento de la mediana aproximada porque la realidad es de que hay una fórmula para calcular la mediana de un punto de vista más preciso, pero que es una fórmula que la vamos a ver en la siguiente sesión. En este caso, entonces, para yo poder calcular esa mediana que coincidirá aproximadamente con la marca de clase de la mediana, entonces lo que hago es lo siguiente. Voy a tomar el valor inferior y el valor superior de ese intervalo, los sumo ambos y lo divido entre 2. Su resultado de esa mediana aproximada va a ser igual a 3,25.
Y es muy importante de que tomen en cuenta de que esos valores van a estar entre 3 y 3,5 porque por lo general la mediana siempre se va a ubicar entre esos dos valores. En este caso son valores aproximados, muy importante. Muy bien. Aquí en este caso, por ejemplo, yo estoy viendo de que este vendría a ser el dato de los vehículos. Si no me equivoco, los vehículos, aquí el libro presenta un error, pero vamos a tomarlo sin ningún problema en el caso de los vehículos y aquí nosotros vamos a observar de que hay 49 datos. Muy bien, si sumamos todas las frecuencias absolutas nos tiene que dar 49, pero el último dato de la frecuencia acumulada nos dice de que son 49 los datos que se tomaron. ¿Cómo hacemos para calcular la mediana? Igual como hicimos en el caso anterior. 49 lo divido entre 2, que va a ser igual a 24,5. Bien, y ese 24,5 sé de que es la mitad de los datos que hay. No importa que sea en este caso un número decimal. Lo más importante en este caso es de que aquí en esta tabla me puede decir de que es el cuarto intervalo que va de forma descendente el que yo voy a tomar en cuenta. O sea, que en este caso sería el de 45 y 55. ¿Por qué lo tomé? Porque la frecuencia acumulada supera la mitad, o sea, es de 29. No pude haber tomado el tercero porque el tercero me llega con una frecuencia acumulada de 21. Entonces, el siguiente paso para yo poder calcular la mediana será tomar el valor del límite inferior del intervalo, lo sumo con el valor del límite superior del intervalo y al sumar esos dos valores, que es igual a 100, lo divido entre 2 y efectivamente 50 va a ser en este caso la mediana. Les recuerdo, perdón, de que esta mediana coincidirá aproximadamente con la marca de clase de la mediana. O sea, de que para el cálculo de la mediana vamos a utilizar una fórmula más precisa, pero que ya esa sí la vamos a explicar con un poco más de detalle para las próximas sesiones. Bien, vemos entonces de que ya para estos cálculos de la tendencia central hemos trabajado con dos parámetros, que en este caso sería la moda y la mediana. Una vez de que ya hayan comprendido cómo se hacen esos cálculos, entonces en la página 93 de su libro de texto van a abordar el problema 29 y el problema 30, donde les están pidiendo precisamente eso. En este caso sería la mayor cantidad de papas y la mediana aproximada de dicha distribución, en este caso de los sacos de papas. Cuando hablamos de la mayor cantidad de papas, entonces estamos hablando de la moda y de la mediana. Igualmente, aquí están pidiendo calcular la moda y la mediana de las puntuaciones obtenidas por 35 estudiantes en una prueba de matemáticas. Desarrollen estos dos ejercicios en su cuaderno, no se les olviden, tomen la fotografía, las envíen a través del aula virtual y ya nos veremos para una próxima clase. Hasta pronto.